Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Lucas capítulo 8, versículo 22 al 25. Libro de Lucas capítulo 8, versículo 22 al 25. Esta es una de mis historias favoritas con respecto a Jesús y sus discípulos. Ya es una palabra que el Señor hace más o menos 2 o 3 años ha estado hablando a mi corazón, y en esta tarde cuando me preguntaron si podía compartir con ustedes, Dios puso automáticamente esta palabra en mi corazón para ustedes. Y dice así, capítulo 8, versículo 22 al 25 del libro de Lucas. ¿Ya? ¿Me hacen así si lo tienen? ¿Ya? O si está proyectado, no sé. Bien, excelente. Dice así. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, perecemos. Y despertando él reprendió el viento y las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían los unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas mandan y le obedece? Muy bien, esta es una historia que muchas veces nosotros pasamos de largo cuando estamos leyendo la palabra del Señor, pero que esconde algo muy importante en la diferencia, porque tenemos que tener esta diferenciación entre, personalmente creo que existen dos tipos de cristianos. Es una opinión personal, no es algo que quiero que tú lo anotes y digas, oh, existen dos tipos de cristianos, el cristiano dijo. No, es algo que personalmente observo en la palabra de Dios y es lo que creo. Ya quizás tú puedas tener más definiciones y en base a esto hacer un montón de más de tipos de cristiano en base a características o talentos, ¿ya? Pero lo que yo puedo observar acá es dos tipos de personas que creen en Jesús con respecto a cómo actúan frente a él, ¿ya? Tenemos cristianos que son multitud y tenemos cristianos que son discípulos, ¿ya? Aquellos cristianos que son simplemente multitud, ya nosotros vemos tanto en el libro de Lucas como en el libro de Mateo, ya que esta historia se repite en ambos libros, ya Jesús llega a una ciudad, genera un impacto a través de milagros, ¿ya? Y muchas personas, multitudes le siguen, y Jesús va a aprovechar esta oportunidad para predicar el mensaje, para dar a conocer el mensaje, dar a conocer al Padre, y lo va a hacer a través de parábolas, lo va a hacer a través de historias, lo va a hacer de forma muy sencilla y entendible a la gente que le está escuchando, al público que está allí presente, ¿ya? Pero milagros, gente, milagros no es sinónimo de que las personas van a permanecer o van a creer 100% en lo que está haciendo Jesús, o que van a creer en que Él es el unigénito Hijo de Dios, el Mesías, Salvador, para sus vidas. ¿Ya? Yo no sé tú, pero yo conozco personas, no sé si tú conoces personas por allí que han experimentado milagros, que han experimentado la fidelidad de Dios de una forma sobrenatural, y aún así siguen dudando acerca del carácter de Dios. Por ejemplo, hasta el día de hoy yo sigo con esta lucha, llevo tiempo dentro de la misión, una y otra vez he experimentado la fidelidad del Señor, sé que Él es fiel, que cuando Él nos habla y nos ordena hacer ciertas cosas, Él va a proveer conforme vamos caminando a su voluntad, en el proceso y en la meta. Pero siempre dudo, ¿me entiendes? Cuando, por ejemplo, se nos viene una cruzada, o cuando tenemos un campamento o un campeonato o algo en lo cual necesitamos juntar recursos, una y otra vez viene la duda, ¿será que vamos a llegar a la meta? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr? Y siempre trato de pensar de forma personal cómo lo voy a solucionar, siendo que ya he visto milagros, siendo que ya he visto a Dios, siendo que ya he visto a Jesús obrar en mi vida, ¿ya? Y aquí tenemos a los discípulos. Los discípulos son aquellos que han decidido seguir a Jesús sin importar a dónde Él va, que han decidido estar con Él, que se apartan de este tiempo romántico, bonito de milagros y de parábolas y de cosas que están aconteciendo, para decir, ok, Jesús, te voy a seguir, voy a dar un paso más, voy a ir un poquito más adelante contigo, ¿ya? Y aquí esta historia me parece fantástica. Dice que aconteció un día X, un día cualquiera,
que Jesús, ya, es Él quien entra a la barca. No son los discípulos, es Jesús quien va a entrar a la barca con sus discípulos. El libro de Mateo dice, y sus discípulos le siguieron, ¿ya? Dice que él entra a la barca y los discípulos le van a seguir, van a entrar, es él quien se introduce. Y los discípulos, como están para eso, como nosotros estamos para esto, estamos para seguir a Jesús, porque de eso se trata. Esto también es una palabra que Dios me ha estado golpeando bastante en este tiempo con respecto a la paloma. Me ha dicho, Cristian, no se trata de ti, no es tu voluntad, no es tu obra, no es tu base, no es tu ciudad, no es tu gente. Soy yo, es mi voluntad. Se trata de mí. Y qué loco que el Señor tenga que recordarme esto una y otra vez para no caer en control, para no caer en ciertas cosas que no corresponden, sino que mantenernos alineados a lo que Dios quiere para hacerlo conforme a como Dios quiere, independiente a si estamos o no estamos con mi esposa, ¿ok? Entonces, los discípulos entran a la barca sin saber específicamente. Personalmente creo que Jesús sí sabía lo que iba a pasar, ¿ya? Entonces entra y parten, ¿ya? Y dice que mientras estaba navegando, él se durmió. No sé ustedes, ¿ya? ¿Cuántos de ustedes han estado embarcados? Yo he estado un montón de veces embarcado, he entrado al océano a surfear casi que a diario, ya entro al mar, sé cómo es el mar, sé cómo son los ríos, sé cómo son los lagos, sé cómo manejarme un poco en el tema del agua, me gusta bastante el agua. ¿Ya? Pero no es un lugar que usualmente uno diga, oh, me voy a subir a un barco con otras 12 personas y me voy a pegar una siestita. No, como es el último lugar donde te quieres pegar una siestita de tarde, y menos cuando se desencadena una tempestad, menos cuando se desencadena una tormenta. Ya tenemos a los discípulos en medio de esta barca y de repente, ok, Jesús entra a la barca, bueno, vamos a cruzar al otro lado. Y en medio de este proceso, comienza una tormenta y el agua comienza a meterse dentro de esta barca y los discípulos comienzan a quedar sin escapatoria. Ahora, te hago una pregunta. ¿A qué se dedicaban gran parte de los discípulos? ¿En qué los encontró? ¿Qué estaban haciendo algunos de los discípulos cuando Jesús los llama? Si tú has leído la historia y entiendes un poco, ya te das cuenta que muchos de los discípulos se dedicaban a la pesca. ¿Ya? Algunos de ellos que estaban allí presentes tenían conocimiento de este lago, tenían conocimiento de cómo se maneja esto. Pocas personas entran al océano cuando viene una tormenta. Hay que estar loco. Entonces probablemente no vieron esta tormenta venir si no hubiesen cuestionado la voluntad del Señor. Entonces te das cuenta que en realidad Dios no los hace remar hacia la tormenta, sino que los lleva a un punto y cuando los lleva a este punto, ellos se dan cuenta que están en la tormenta. Podríamos llamar a esta tormenta quizás un desierto. Y a veces cuestionamos a Dios por el hecho, ay Señor, estoy pasando por una tormenta. Y ahí cantamos, puedes tener paz en la tormenta. ¿Ya? O cantamos, o decimos, Señor, gracias porque me tienes, no sé si das gracias por los desiertos, pero muchas veces cuestionamos y decimos, Señor, estoy pasando por un desierto, estoy pasando por una dificultad y reprendemos al enemigo por esto. Pero date cuenta que quien está llevando a los discípulos a este punto es Jesús. Quien guió al pueblo de Israel al desierto fue Dios. Y lo mismo va a acontecer, por ejemplo, con Jesús. Quien va a guiar a Jesús al desierto, 40 días de ayuno, va a ser el Espíritu Santo para luego ser tentado por Satanás. Entonces, hay procesos en nuestra vida donde no podemos atribuir. Yo me imagino como al diablo así, no sé, en la suya, haciendo sus diabladas, y de repente yo reprendiéndolo, como, oh, enemigo sucio, me tienes en el desierto, y como el diablo diciendo, ¿y yo qué tengo que ver? Es tu propio carácter que está haciendo prueba en tu relacionamiento con Dios. Entonces, quizás si hoy estoy viviendo una tormenta, en medio de lo que estoy acostumbrado a hacer, es porque Dios me ha apartado de la multitud para hablarme de una forma diferente y mostrarme su poder. Porque cada dificultad que nosotros vivimos como obreros, ya, cada dificultad que vivimos como obreros, y esto anótalo si estás escribiendo o anótalo en tu corazón, es una nueva oportunidad para ver a Dios glorificarse y los discípulos están a punto de experimentar y entender esto. ¿Ya? Obviamente no estás pensando en esto cuando estás pasando por medio de una tormenta. Ahora bien, ¿ya? Yo no sé si alguno de ustedes ha entrado al mar o ha entrado a un lago en medio de una tormenta, pero cuando hay olas grandes, el lugar más peligroso para estar es en la orilla,
¿Por qué? Porque toda la fuerza del océano impacta más fuerte donde hay menos profundidad. ¿Ya? Las olas mar adentro no son tan peligrosas como lo son en la orilla. Por eso las embarcaciones no vienen, no se acercan a la costa, no se acercan a la orilla cuando hay olas grandes. Y la palabra de Dios nos muestra que en base a esta tormenta que se generó, imagínate el pedazo de tormenta que se estaba desarrollando, que habían olas tan grandes que estaban hundiendo esta barca con esta cantidad de personas arriba. Entonces, yo me hago la pregunta, ¿cuál es la falta de fe? Porque lo que le pregunta a Jesús es, ¿dónde está su fe? ¿Por qué Jesús se atreve a cuestionar la fe de sus discípulos si en medio de la tormenta los discípulos están acudiendo a Jesús? Le están diciendo, oye, despertate, despiértate, porque estamos pereciendo, danos una mano. Y Jesús se despierta y dice, loco, poca fe, ¿dónde está tu fe? Y a veces yo me he sentido así con Dios, ya donde estoy pasando por diversas dificultades, donde estoy viviendo ciertas situaciones, quizás en el carácter, en la convivencia, en el día a día, en el replanteamiento de un llamado en el día a día con el Señor, y de repente como acudiendo a Dios en medio de mis tormentas, diciendo, Señor, oye, dame una mano, y Dios me sale con esta, ¿dónde está tu fe? Cuestionando la fe. Yo le digo, pero Señor, te estoy siguiendo. Estoy en misiones, estoy aquí en Rosario, renuncié a mi padre, a mi madre, a mi familia, no estoy en casa, a mi comida, porque uno cuando está en misiones como que es lo que más extraña es la comida, a mi cama, tengo que compartir olores con mis compañeros, o quizás en medio de lo que estás haciendo, no sé. Y estás haciendo este reclamo al Señor y diciendo, pero Padre, ¿por qué cuestionas mi fe si yo te sigo? ¿Por qué cuestionas mi fe si yo te alabo? ¿Por qué cuestionas mi fe si estoy contigo, estoy en la barca? ¿Estoy o no estoy en la barca, Señor? Estoy acá en medio de la tormenta y estoy acudiendo a ti. Entonces yo llego a esta conclusión. Probablemente los discípulos buscaron solucionar el problema a su manera. Probablemente los discípulos trataron de intervenir y tratar de salir de esta situación remando en medio de una tormenta para solucionar el conflicto como lo hacían antes, pero no se puede. Ahora Jesús está en la barca. Ahora, para los discípulos, y ya con esto quiero ir concluyendo, la barca representa su estilo de vida, su antigua manera de vivir. Por ende, están tratando de actuar conforme a cómo actuaban antes de que Jesús estuviese involucrado en su vida. Entonces esto me lleva a pensar, wow, quizás Dios está en mi vida hoy. Jesús está en mi barca y no cabe duda, porque si Jesús no estuviera en mi barca, yo no estaría donde estoy hoy. Pero quizás está durmiendo. ¿Hasta qué punto estoy involucrando a Jesús en mi estilo de vida? ¿Hasta qué punto le estoy dando la autoridad? Porque mira el nivel de autoridad. Los discípulos no están entendiendo la autoridad de Jesús. La falta de fe en nuestras vidas es la manifestación de esto, de no entender la autoridad de Dios, de no entender el poder de su palabra, de actuar en rebelión una y otra vez conforme a lo que Dios nos ha entregado. Y por sobre todas las cosas, buscar hacer la voluntad de Dios a mi manera. Eso fue algo que el Señor me habló en el año 2011. Fue muy fuerte para mí entenderlo. Entender que hacer la voluntad de Dios a mi manera es desobediencia. Que Dios no se glorifica únicamente con la meta, sino que Dios también se glorifica en el proceso. Que muchas veces Dios está en mi vida, Él está en la barca, Él está allí. Yo no cuestiono eso, hermano. No cuestiono en que Dios esté en medio de tu vida. Yo no cuestiono en que tú tengas un relacionamiento con Dios. Yo no cuestiono el hecho de que estás donde estás hoy porque sigues a Jesús fielmente como un discípulo. No lo cuestiono. Y creo que los resultados son evidentes. Se ve, son aparentes, se ven. Pero hay algo que Dios quiere tratar contigo y hoy quiere decirte, loco, despiértame. Quiero estar activo, quiero ser parte activa en tu vida, quiero remar contigo. Y no solo quiero remar, quiero calmar la tormenta. Muchos de nosotros nos cansamos por las mismas cosas una y otra vez. Te explico, es netamente espiritual lo que hacemos a la hora de servir al Señor. Es obvio, es 100% espiritual.
Entonces nuestro descanso no puede venir del descanso físico. Si tú piensas con que levantarte un poquito más tarde el fin de semana, saltarte el desayuno, no sé, mi base pasa, no sé si allá pasa, algunos que se hacen los locos con el desayuno para dormir 30, 40 minutos más, ¿ya? Si piensas que durmiendo 2 o 3 horas más, descansando, tirándote a la cama, vas a descansar, es imposible. Todo lo contrario, porque es como tratar de martillar con un desatornillador. No, no es la herramienta correcta. ¿De dónde proviene nuestro descanso? ¿De dónde proviene nuestra paz? Viene de Jesús. De poner nuestra confianza en Él y entender que Él tiene la autoridad. Que aunque demore, tarde o temprano, Él se va a involucrar. Dios se va a involucrar. Cuando tú caminas con esa certeza en tu vida, a pesar de las situaciones que estés viviendo en este día, yo no sé cómo llegaste a esta reunión, yo no sé cómo está tu día, no sé cómo está siendo tu día a día, pero cuando tú tienes esa certeza de que Jesús se va a involucrar de alguna manera, tú descansas, porque dices, mira, quizás hoy es difícil, pero yo tengo un Padre, yo tengo a Jesús de mi lado, vivo bajo la guía del Espíritu Santo y yo sé que Él de alguna manera se va a involucrar. Y eso, mis queridos, la palabra de Dios lo llama como frutos del Espíritu Santo. Eso me lleva a descansar en Él, a poner la mirada en Jesús. Y cuando yo pongo la mirada en Jesús, me es más fácil poner la mirada en mi prójimo. Como dice Juan, cualquiera que diga que ama a Dios pero no ama a su prójimo es mentiroso. Yo no puedo decir que amo a Dios si no amo a mi prójimo. Quizás yo estoy tratando de remarla, de remarla. Es una frase tan común acá en Uruguay. ¿Cómo estás? Y ahí, remándola. La estamos remando, la estamos llevando. La estamos remando en el día a día. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Para con eso. Para con eso de ahí vamos, para con eso de todos los días tiene que venir tu líder y levantarte el ánimo y todos los días en la mañana te tenés que levantar y poner la alabanza o ir al devocional y una y otra. Sí, está bien, hay tiempos para esto, hay tiempos donde nuestro ánimo debe ser levantado, pero ya esto es como el deporte, querido, es como el baile, es como lo que era un desafío hoy para ti, lo que era una tormenta hoy para ti, no puede ser que en 2 años de servir al Señor, en 1 año de servir al Señor, sigas viviendo las mismas dificultades. Ya está. 30, 40 minutos de entrenamiento ya no tienen que ser dificultad. 40 minutos en el agua, tengo que avanzar en esto, tengo que ir avanzando, avanzando, alcanzando nuevos niveles con el Señor. ¿Ya? ¿Para qué? ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? Con el fin de que la gloria de Dios llene esta tierra, que todo lo que nosotros hagamos refleje el carácter de Cristo. Si mi carácter, si mi forma de actuar es un reflejo de mi relación con Dios, yo tengo que tener ese entendimiento de que mi mano es la mano extendida de Dios hacia la vida de mi prójimo, hacia la vida de mi hermano, que mis acciones tienen que glorificar a Dios. Gente, todo lo que nosotros hacemos glorifica a Dios. Es ese nivel de responsabilidad. No es que tus procesos, que tu día a día pasa a un segundo plano, pero ya es tiempo de despertar al maestro. Amén. Hoy es un lindo día para despertar al maestro. Hoy es un lindo día para despertar al maestro y decirle, ya no puedo más seguir remando solo. No puedo seguir remando sola. Y yo sabía, Señor, que te tenías que involucrar de alguna manera. La fe es esta manifestación del entendimiento de que Él está en mi barca y no solo está quietito. Ya no basta solo con decir creo en Jesús. Tengo que involucrar a Jesús, seguir a Jesús y dejarlo que Él actúe. Y ahí va a parar la tormenta. Va a parar y va a depender de ti. Para Israel fueron 40 años en el desierto. Para Jesús fueron 40 días de ayuno. Para estos hombres, en esta oportunidad fue una noche de remar en contra de una tormenta. ¿Cuánto tiempo llevas remando? ¿Cuánto tiempo llevas remando con las mismas áreas de carácter? ¿Cuánto tiempo llevas remando con el mismo pecado? ¿Cuánto tiempo llevas remando con las mismas dificultades a nivel económico? Ya está, vamos arriba. Si $50 era un desafío este año, no puede ser que sigan siendo para el siguiente y para el siguiente. No, tenemos que ir creciendo, gente. La fidelidad de Dios no es cuestionable. La palabra de Dios dice que Él sigue siendo fiel, no puede negarse a sí mismo. Muchas veces tiene que ver con nuestro corazón en las diferentes áreas. Despertalo, ¿ya?
40, 30, y todo se basa en una intimidad con Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Amén. Vamos a orar, ¿les parece? Padre Celestial, quiero honrarte en esta hora, Señor. Queremos darte gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Papito Dios, yo no sé si esta palabra, Señor, en esta tarde, noche, es para todos. Yo no sé si todos necesitaban recibir esta palabra en esta tarde. Pero si tú eres esa persona que la está remando, remándola como discípulo, remando para permanecer como en estas locuras de seguir a Jesús. ¿Quién se sube a una barca en medio de una tormenta? ¿Quién permanece cuando Jesús está durmiendo? Es porque Jesús quiere enseñarte algo, que hasta en los más mínimos detalles Él quiere estar involucrado. No puede ser que Jesús siga durmiendo, no puede ser que lo apartes, no puede ser que no lo involucres en tu día a día, en tu vida, en medio de tu necesidad, en medio de tu sinceridad en esta tarde. Dile, Señor, despierta. Jesús, despierta, por favor, despierta, despierta. Despierta y involúcrate, despierta y rema conmigo, despierta y calma esta tempestad. Calma esta tempestad porque estoy pereciendo, siento que tengo el agua hasta el cuello y necesito seguir, necesito avanzar. Necesitamos ver tu gloria, Señor. Te manifestaste con gloria y con poder en esa noche, Señor. Yo no puedo imaginar esto, tenerte allí presencial, tenerte allí durmiendo en medio de mi barca y decir, Señor, dale, dale, para esta tormenta, Señor. Yo no sé por qué tormenta estás pasando en esta tarde, pero despiértalo, despiértalo, pasa tiempo con Él, camina con Él, entrégale tu corazón en esta tarde y dale gracias. Dale gracias por esa voluntad buena, agradable y perfecta. Quizás no son obras del enemigo. ¿Cuánto tiempo llevas reprendiendo al enemigo? Y no se trata del enemigo. Le has estado dando mucha autoridad al enemigo. Es tu propio corazón el que necesita ser alineado. Porque las cosas se hacen a la manera de Dios, por más que tengas conocimiento de pesca, por más que tengas conocimiento de cómo remar en medio de una tormenta. Señor, te damos gracias. Gracias por tu voluntad. Te damos gracias por esa voluntad tuya, buena, agradable y perfecta, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.